Y bueno, el tema, como acabamos de escuchar al compañero, estará basado en el folleto Tres charlas a sociedades médicas. Pero antes de, pues quiero expresar unas palabras de felicitaciones, ¿no? Por su sexto aniversario. Que vengan muchos más aniversarios. Si ya han pasado algunos años y la fuente de vida sigue operando, sigue funcionando, es porque algo se está haciendo bien respecto a llevar el mensaje de recuperación al alcohólico que lo necesita, al alcohólico que lo quiere. Hay a veces este debate, ¿no? De que el mensaje es para el que lo quiere o para el que lo necesita. Como quiera que sea, el mensaje se difunde por uno y mil medios, y cualquier forma en la que un grupo trabaja para que el mensaje de vida y esperanza pueda llegar al alcohólico que sufre, pues siempre será reconocido. Entonces, felicidades por su sexto aniversario y qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta semana de unidad, estas juntas especiales. Hoy con este tema que vuelvo a repetir, es un folleto muy conocido en grupos de alcohólicos anónimos. No sé, desconozco si hay en otras hermandades que se conozca este folleto, pero diré algo que alguna vez me dijo mi padrino, eh, ya que ese ser humano que tanto tiempo le dedicó a mi recuperación, como lo es el padrino, tantas sesiones que tuvimos, tantos encuentros, tantas conversaciones en las que él siempre estuvo muy dispuesto, no solo a escucharme, sino a compartirme su experiencia. Algo de lo que me llegó a decir es que estos folletos son los que vale la pena leer y estudiar. Que hay tantos, ¿no? Hay tanta literatura. Hay una vasta literatura en las agrupaciones de AA. Y quiero decir que este justamente es uno de los que a mí más me han inspirado, más me han ayudado, me han instruido, ¿verdad? Hay otro por ahí que se llama Un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos, un folleto quizás un poquito menos extenso que este, pero también de mis favoritos, y escrito a raíz, ¿sí? O en base a una conferencia que un miembro de Alcohólicos Anónimos presentó ante, no recuerdo bien si ante una universidad, me parece que sí, estudiantes que estaban formándose y que en algún momento iban a tener contacto con enfermos alcohólicos. Y esa es mi primer reflexión o mi primer comentario acerca del folleto. ¿Cómo es que personas como Bill W., un alcohólico en recuperación al igual que yo, al igual que nosotros, pudo en un momento dado mostrarse, ¿sí? Presentarse ante sociedades médicas y poder dar esta información a profesionales de la salud, psiquiatras, etcétera? Los que han leído este folleto sabrán que una de esas charlas, y lo anoté aquí para que no se me olvidara, una de esas charlas de Bill W. fue presentada a la sección de Neurología y Psiquiatría Médica de Nueva York en mayo de 1944. 1944. Y el tema de esa charla fue nada menos que conceptos básicos sobre Alcohólicos Anónimos. Esa fue una de las charlas. La segunda fue en una reunión anual de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría en Montreal, Canadá.
Aquí el tema fue la Sociedad de Alcohólicos Anónimos. Y la tercera, ante otra sociedad médica denominada o reunida en ese momento con un tema sobre alcoholismo en New York, la ciudad de Nueva York, en abril de 1958. La anterior no dije el año, fue en mayo del 49, y yo hacía esta reflexión. Y a propósito del otro folleto de un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos, la importancia de que personas como nosotros, como yo, que estoy en recuperación de esta terrible enfermedad como lo es el alcoholismo, en un momento dado podamos presentarnos así ante una sociedad, ¿sí? Como efectivamente exborrachos, pero ahora personas dignas de respeto y dignas porque si el proceso de recuperación de algo se trata, es de dignificar la vida de una persona. Una persona que quizás, como me pasó a mí en algún momento de mi alcoholismo activo, nadie quería conocerme, ni interactuar conmigo, por el grado tan bajo al que yo caí con el consumo excesivo de alcohol. ¿Sí? Puedo adelantar porque el compartimiento estaría incompleto si no comparto algo de mi experiencia, ¿verdad? Algo breve, breves extractos. Y uno de esos extractos es precisamente que yo en mi etapa final de alcoholismo no contaba yo con nadie, absolutamente. Era un borracho solitario, que cuando tenía dinero se hospedaba en hoteluchos de mala muerte para pasar la noche. Y mi rutina, cuando traía dinero, porque llegó un momento en que dejé de tenerlo, pero cuando había algo de dinero, mi rutina del día a día era del hotel a la cantina, de la cantina al hotel. En un estado muy lamentable, física, moral y emocionalmente. Me acuerdo en esas últimas borracheras, andaba yo, como después lo pude conocer en el grupo, andaba yo con delirios de persecución. No sé si a algunos de ustedes les llegó a pasar esta terrible sensación de que alguien te persigue para hacerte daño o para matarte. Esa era la sensación de que alguien de repente me iba a caer por la espalda con un puñal y yo reaccionaba asustado, dando por hecho que así iba a ser, ¿no? Cosa que, pues no, ni quién me pelaba, ¿no? Entonces, leyendo, estudiando este maravilloso documento, y quiero parafrasear un poco, obviamente no voy a dar una cátedra sobre el folleto, no es mi intención, no es el propósito tampoco. Sí recomendaría que lo leyeran a quien no lo conozca, porque para mí estudiar esto es toda una experiencia. Haré un pequeño paréntesis, ahorita retomo lo que les comentaba, solo para mencionar que estos días previos a estar aquí con ustedes, pues me di a la tarea de volverlo a leer por enésima vez, ¿no? Estoy encantado de ver hacerlo, comparto emocionado porque volver a leer esas líneas, un poco la historia de Alcohólicos Anónimos, la experiencia de conversión de Bill W., los fundamentos de la hermandad, de la fraternidad, sus orígenes, los conceptos básicos de la recuperación, los 3 pilares de la recuperación, como después han sido denominados, y es un punto al que en su momento voy a llegar y me gustaría enfocarme un poco más en este aspecto de los 3 pilares de la recuperación. Pero estos días que leía yo el folleto, en ratos libres, porque soy un hombre ocupado, soy un hombre de familia, soy un hombre que trabaja, incluso en mi trabajo tuve la oportunidad de algunas veces ponerme a leer por párrafos o por páginas y otra vez volver a sentir esa emoción, esa, ¿cómo decirlo? Esa inspiración, ese orgullo positivo de ser miembro de esta gran fraternidad
y lo digo así con mucho énfasis, con mucho gusto, y los sentimientos y las emociones y la nostalgia que comencé a experimentar solo con leer el folleto, antes incluso de estar aquí con ustedes, que para mí estar aquí en el compartimiento pues es algo así como la cereza del pastel, pero realmente para mí el ponerme bien y la ayuda que yo obtengo de que se me haya delegado este compartimiento empieza desde antes de llegar a la reunión. Y por lo regular así es, quiero comentarles, ya aquí en confianza, cuando me invitan a algún compartimiento, en un grupo, en otro, o presto servicio en mi grupo, todo el proceso de prepararme para mi servicio o previo antes de llegar a la reunión o al compartimiento ya es para mí toda una experiencia. Por eso digo, para cada quien será una experiencia leer la literatura, cualesquiera que sea el libro o el folleto, que hay tantos, ¿no? Ahorita en este caso es este. Y algo que menciona Bill W. en el folleto, parafraseando un poco las palabras de Bill, cuando se editó, cuando se publicó la primera edición del libro Alcohólicos Anónimos, que también lo tengo por aquí, déjenme presumírselos, aquí está, que es libro de cabecera de todo alcohólico en recuperación. Aquí tengo una especie de mini biblioteca y no pocas veces he hecho mano de estos libros, y en la página que lo abra muchas veces tiene ese mensaje para mí, esa respuesta poderosa que yo necesito para ese día, para ese instante específico. Y dice Bill W. en este libro que algunos alcohólicos activos, con solo el hecho de haber leído el libro, dejaron de beber. ¿Cómo se le puede llamar a eso? ¿Milagro? ¿Fenómeno? A mí me gusta mucho esta palabra, poder. Efectivamente, un poder superior revelado o manifestado a través de esa lectura. Yo por eso no empato mucho y respeto, pero no estoy muy de acuerdo en grupos o personas que no tienen el hábito de la lectura. Yo me cuestiono esto, yo digo, bueno, entonces ¿cómo le hacen para inducirse o introducirse en el programa? El alcohólico como yo debe conocer de buena fuente qué es lo que carajos le pasa. No estamos hablando de cualquier enfermedad. Las expresiones que utiliza Bill W., no solo en este folleto, sino en otros, son para tomar en serio el problema. Perversa enfermedad del alma. Lo digo entre comillas. Estoy citando algo del libro de los 12 pasos, cuarto paso. Obsesión pertinaz y potencialmente fatal. He ahí las expresiones. Obsesión fatal. En fin, conforme me llegan ese tipo de expresiones que las traigo acá grabadas y que de repente brotan en los compartimientos, por algo será, las iré compartiendo. Entonces, qué terrible mal el alcoholismo. Incurable, médicamente. Y si de algo expresa este libro es eso. Y cómo los profesionales de la salud, me imagino sus caras, quizás algunas de asombro, probablemente otros de escepticismo o incredulidad, pero otros profundamente impactados por los mensajes y la información que Bill W. presentó parado frente a esas conferencias. Y uno de esos médicos, que fue, por cierto, muy amigo de Bill, el doctor Thibaut, Harry Thibaut, no sé si estoy recordando bien el nombre del doctor Thibaut, pero fue, por cierto, uno de los primeros médicos, o quizá el primero, que comenzó a difundir información sobre el alcoholismo y desde sus propias gradas o trincheras difundir este mensaje de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Entonces,
ahí está la importancia, ¿no? De que esta información salva vidas, como yo le llamo, no es solamente para el alcohólico. Es principalmente para el alcohólico, pero no solo para el alcohólico. Y afortunadamente muchos miembros de las sociedades médicas hasta la fecha que conocen el programa y tratan con pacientes con problemas de adicciones, ya no solamente el alcoholismo, porque el día de hoy es toda un abanico, toda una gama de adicciones, no solo el alcoholismo. Y estos benignos médicos, como dice Bill, utilizando esa expresión, dice, nos ayudan mucho en ese sentido de pasarle esto a sus pacientes. Primeramente, ¿sí? Y porque, y aquí habla de eso, cómo es que la ciencia médica se reconoció y se declaró no incompetente, pero sí limitada en el sentido de ayudar al alcohólico solamente con los recursos de la medicina. Y no solamente médicamente, sino también la religión, ¿verdad? Yo me preparé un rico café y lo estoy disfrutando, espero que algunos de ustedes también, ya que es la tradición en los grupos. Hace muchos años que dejé de fumar en grupo, gracias al programa. Yo fui un fumador empedernido. Y antes en los grupos presenciales se permitía fumar y eran verdaderas nubes de humo de tabaco, no sé si se acuerdan, o les toca o les ha tocado, pero afortunadamente acá en México una nueva ley de salud prohibió que se fumara en lugares públicos, por respeto a los que no fuman, ¿verdad? Incluyendo los grupos de alcohólicos anónimos. Por suerte yo ya había dejado de fumar, no fue mucho problema para mí. Volviendo al tema. ¿Y cómo es que tanto dice el libro? Mi tema, todo este tiempo intentaré lo mejor posible que gire en torno a esta valiosa información que nos da este folleto de las 3 charlas a sociedades médicas. Dice ahí Bill W. que finalmente Alcohólicos Anónimos, el programa de Alcohólicos Anónimos, vino a ser el eslabón perdido entre ciencia y religión. Y de hecho señalé algunos breves parrafitos, compartiré solo alguno. Dice que tan pronto como esto suceda tendremos una excelente oportunidad de inculcarle al candidato estos mismos principios. No he ahondado mucho en los principios, lo iré haciendo de a poco, esenciales que ustedes, los médicos, han venido recomendando desde hace tanto tiempo. Y el bebedor problema o alcohólico encontrará en nuestra sociedad el ambiente adecuado para estudiar estos principios. Ojo con cómo lo dice, ¿no? Estudiar estos principios por sí mismo y con la ayuda de sus compañeros alcohólicos. Quizá por primera vez en años, el enfermo se siente comprendido y útil. Quiero poner un poco el contexto de esto que acabo de leer, porque precisamente cómo es que tanto lo mejor de la medicina en cuanto a principios de la psiquiatría, dice ahí, trato de recordarlo como lo dice, principios médicos probados en psiquiatría, junto con lo mejor de principios espirituales, es decir, lo mejor de la religión, ¿sí? Aunados a la experiencia de los alcohólicos, pudo dar el tan esperado resultado, ¿no? Y es el éxito de los grupos de 12 pasos hasta el día de hoy, y Dios mediante, hasta cuando Él así lo decida, porque estas comunidades siguen creciendo, siguen teniendo auge, cada vez para más problemas, pero no olvidemos que esto empezó para los alcohólicos, ¿verdad? Haciendo un breve resumen de cómo Bill W. explica
en una de estas conferencias cómo fueron los orígenes de Alcohólicos Anónimos, él recuerda a un amigo de él, Evi, que alcanza la sobriedad primero antes que él, y es el que le lleva el mensaje, digámoslo así. Pero Evi ya había tenido contacto, ¿no?, con otro alcohólico recuperado. Menciona toda esta anécdota, toda esta parte de la historia y el aporte tan importante de los grupos Oxford, que era un movimiento evangélico que tenía su auge en aquel tiempo, que fue hace ya casi un siglo, ¿no? Un poco más. Los grupos Oxford venían desde el principios del siglo pasado. Y es cómo es que ese otro alcohólico recuperado, Rowland, que es el que a su vez el Dr. Jung había tenido bajo su tratamiento y al cual el mismo doctor lo desahucia, médicamente le dice que no hay remedio para él, le sugiere que se sitúe en una atmósfera espiritual, en un ambiente religioso. Él hace eso exactamente, elige unirse al grupo Oxford. Desconozco si el Dr. Jung le sugirió a esos grupos o no, porque había en Europa y luego en Estados Unidos, en fin. Y es justo ahí donde, siguiendo la sugerencia del médico que lo desahució, tiene esa experiencia liberadora que hace por él lo que no hizo la ciencia médica por sí misma. Pero como los principios de los grupos Oxford, que son estos mismos que tenemos nosotros, solamente puestos un poco en un contexto diferente, pero es lo mismo, porque luego los alcohólicos recuperados, incluyendo a Bill W., que no era ya solamente Roland, sino después Evi y luego Bill, y vayan ustedes a saber cuántos más, deciden retirarse del grupo Oxford para continuar ellos por separado, porque tienen sus ideas propias. Esto es este fenómeno, esta situación en la que estamos en un lugar y a veces parece como que se nos ocurren mejores ideas y ya no estamos tanto de acuerdo en cómo se hacen ahí las cosas, queremos aportarle algo, queremos como mezclar otras cosas, o por qué no decirlo, imponer nuestro propio criterio, que eso fue lo que pasó. Afortunadamente cuenta Bill W. que los miembros del grupo Oxford, un poco molestos incluso, pero no tuvieron ningún inconveniente en que ellos se retiraran del grupo Oxford y se llevaran los principios que ya habían conocido, porque Bill, en su personalidad, ¿sí?, en su modo de ser y de pensar, en su visión que él tuvo acerca de alcohólicos recuperados, pensaba que ese trabajo que hacían los grupos Oxford y ese método de recuperación, esos principios espirituales, tenían que ser solamente para los alcohólicos. Bill W. ya de algún modo traía esta idea, ¿no?, de llegar a más y más alcohólicos. Y cómo es que así fue, pero tuvieron que desligarse del grupo Oxford. No pudieron continuar. Es como lo que pasa en Alcohólicos Anónimos. ¿Cuántas corrientes de grupos? Les pregunta. ¿Cuántos tipos y corrientes de grupos han salido de Alcohólicos Anónimos? Por ese mismo fenómeno de gente que llega y lo quiere hacer diferente, o ya le encuentran algún defecto, o ellos tienen mejores ideas. Ha pasado mucho. Y muchas de esas hermandades o fraternidades, hermanas o surgidas de Alcohólicos Anónimos, hoy están teniendo mucho éxito. Aunque hay a veces como cierta crítica, ¿no? No quiero mencionar ningún tipo de grupo en especial. Conozco algunas corrientes, muchas de ellas exitosas para la recuperación de alcohólicos, de drogadictos, etc. Pero está ese fenómeno del que a veces quizás no podemos desembarazarnos, ¿no? Y fue lo que le pasó a Bill. Entonces, ya desligados del grupo Oxford, ellos van por su cuenta, y es cuando ya él comenta todo este proceso en el que, para mantenerse sobrio o para intentar inculcarle los principios a otros alcohólicos, los llevaba a su casa, que esas anécdotas están muy padres, la verdad.
A mí me encanta esta historia porque me imagino la escena, ¿verdad? De Bill y Lois en su casa, ¿no? Con un grupo de alcohólicos ahí que ninguno de ellos se recuperó. Mismo Bill aquí lo dice, los primeros 6 meses de trabajo arduo con otros, ninguno logró la sobriedad. Pero ese trabajo le ayudó a él a mantenerse sobrio. Ahí es donde descubre la importancia del trabajo constante, el contacto frecuente y la necesidad, y si quieren ustedes, la ansiedad de estar llevando este mensaje al alcohólico, que aunque no lo quiera, pero uno de algún modo ahí está, dale y duro, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento trataron de inculcarle esto a alguien y fracasaron, porque la otra persona no quería, no mostraba interés, o su enfermedad, su problema, los tiene en un estado tal que ya no les era posible dejar entrar esto a sus mentes, a sus vidas, ¿no? Cuenta Bill W. de las lamentables recaídas de Evie, por ejemplo. Y esta anécdota es importante. Esta experiencia de Bill con Evie, porque aquí Bill resalta que Evie le restó importancia al trabajo con otros. Y él a su vez, el mismo Bill, descubre que el trabajo con otros era parte vital de que él se mantuviera sobrio. Ya luego comenta que Evie, al cabo de un tiempo, sí logró la sobriedad, sí logró recuperarse. Luego viene cuando conoce al doctor Bob, etcétera, en el Hotel Mayflower, conocen esa anécdota, ¿no? Cuando por una cuestión de trabajo, una oportunidad de negocios, se va a otra ciudad, fracasa en el intento, estando en el hotel, le da miedo beber, le llega la ansiedad. En la película de Mi nombre es Bill, no sé si la han visto, hay una escena muy clásica en la que él entra al bar y cuando la vemos por primera vez y no conocemos bien la historia de Bill, parece como lo que va a pedir al cantinero es una copa para tragársela, ¿no? Y en vez de esto le pregunta si sabe dónde hay un directorio telefónico. Ahí está otro aspecto importante de lo que Bill aquí plasma, ¿no? Que él declaró delante de los médicos y de los psiquiatras, ¿no? Un alcohólico, quizás por primera vez en la historia, queriendo contactar a otro alcohólico, no para beber, sino para no beber. A mí eso me conmueve profundamente, no sé. Será porque lo he vivido muchas veces, ¿no? Porque en mi proceso yo he sido esa clase de persona, ¿no? Que también en algún momento he buscado a otros no para beber, sino para no beber. Ahí está el fenómeno increíble. Ahí está la experiencia grandiosa. Ahí está lo que el Papa Pío XII o Pablo VI, no sé qué papa del siglo pasado fue el que dijo que Alcohólicos Anónimos era el milagro del siglo, ¿no? Yo pienso que no tardan en declarar que Alcohólicos Anónimos es el milagro, pero del milenio, cabrón. Y aquí están estas líneas, ¿no? ¿Cómo fueron esos orígenes? ¿Cómo va tomando forma? ¿Cómo la gracia de Dios, manifestada a través de personas y de circunstancias, va creando esto que nosotros, los alcohólicos actuales, las nuevas generaciones, tenemos ya todo servidito en charola de plata? ¿No se les hace chingón? A mí se me hace grandioso, ¿no? Por eso me encanta la historia y me remonta a esos tiempos. O sea, no me remonta, simplemente disfruto de tratar de visualizar cómo fueron esas dificultades por las que pasaron, la recaída de Evie, los alcohólicos que no se recuperaban en la casa de Bill, que uno de ellos se suicidó, en fin, el encuentro con el doctor Bob, cuando ahora sí, en ese encuentro formidable, en esa misión que ya ambos tenían, yo así lo veo, estoy hablando y si se dan cuenta estoy echado a andar emocionado, porque es todo lo que me ha transmitido haber hecho estas lecturas, y cómo yo también me desbordo y me emociono, ¿no? De saber que yo encuentro aquí una identificación, pero no solo eso. En estas lecturas
yo encontré algo más que identificación. Y ya les comentaba algo hace rato. Encontraba una inspiración, ¿no? Cobra vida en mí aquello que a veces se dice en los grupos, ¿no? Que somos seres privilegiados. Porque veamos en qué parte de la historia este fenómeno mundial fue transmitido al mundo para que esta generación en la que yo estoy pueda tener este acceso, ¿no? Y poder también dar un testimonio tal y como Bill. A mí no se me iluminó el cuarto, ni fui trasladado a una montaña sintiendo un aire como de espíritu. No fue así, compañeros. Quizás parecido a eso. Lo mío ha sido más sutil y me emociono mucho de expresarlo porque sé lo que son esos momentos que yo llamo conexión con Dios, con ese poder superior, como a mí se me reveló ese poder, como yo conocí ese poder superior en el grupo. Siendo que llegué con muchos conflictos de tipo religioso y espiritual a la comunidad, pero poco a poco con el tiempo me he puesto muy en paz con esos temas y el día de hoy la palabra Dios es una de las más bellas de mi vocabulario y ya no se diga mi relación con Él. Por eso tengo el derecho de estar aquí y muchas gracias por invitarme, porque creo que el derecho se gana, también a veces a raíz del sufrimiento. Bill W. no se la pasó muy bien, tantas veces. Él mismo comparte en otros libros que era el campeón de las borracheras secas, que estaba en la quiebra total económica, que vivía en la casa de sus suegros, que vivía en el sótano donde sesionaban en un grupo, que andaba con los zapatos rotos, que a veces los compañeros, sus camaradas, sus hermanos del mismo dolor, hacían colectas para que él pudiera tener qué vestir y qué comer, junto con Lois, porque no tenía ni trabajo en ocasiones. Y no es que tuviera mala suerte, ni fuera un desgraciado, que nada le sale bien, claro que no. Yo a mi ver, conociendo esta biografía de este personaje célebre de Alcohólicos Anónimos, es que él se entregó de lleno. Es que Dios le tomó la palabra a él. Y él le tomó la palabra a Dios. Cuando él estaba internado, ¿no?, en el Hospital Towns, y ya había hablado con su amigo Bill, y ya había habido esta entrevista, esa visita en la cocina cuando le ofrece ginebra, y Evie le dice que no, y Bill se queda sorprendido de ver sobrio a su ex compañero de parrandas. Y luego su llegada al Hospital Towns, estaba en una sala de observación porque daba síntomas de ataques etílicos y delirium tremens. Pero ya traía la información. Aquel amigo ya le había pasado el mensaje, ya le había dicho algo al respecto de cómo había conseguido estar sobrio. Y ahí fue como brotó la declaración, la pregunta, a manera de pregunta. Estoy dispuesto a creer si hay un Dios que se manifieste. Y toma la cachetón. Una historia electrizante, de veras, una experiencia maravillosa la de este hombre, comparable a la de Pablo de Tarso, el personaje bíblico, ¿no? Una experiencia mística, quizás en el caso de él tuvo que ser así, para que él realmente pudiera creer, ¿no? Y ese Dios, porque Bill no era ateo, pero sí era agnóstico, él mismo lo dice cuando cuenta algo de su historia, no conocía de Dios, ni le interesaban esos temas, pero cómo lo invoca y ese poder le toma la palabra. Y yo pienso que Bill no hace más que corresponder. Él también le toma la palabra a Dios. Y haciendo hubiera sin chamba, quedándose en un sótano con un chingo de frío, sin trabajar a veces. La que trabajaba era Lois, con los zapatos rotos porque no tenía ni para un par de zapatos, pero con una convicción. Es el autor de tantos libros que tenemos en Alcohólicos Anónimos. Obviamente ya con el tiempo se resuelve mucho de su vida emocional, de salud física, de relaciones con los demás, de relación con su esposa. Económicamente, él con el tiempo llega a tener una estabilidad económica, un vivir bien, digamos, ¿no? Pero todo por lo que tuvo que pasar, ¿no? Obviamente mucho de esto aquí no lo cuenta, o sea, a mí me llega porque pues se me cruza con otras lecturas y otros libros como Alcohólicos Anónimos llega a la mayoría de edad,
transmítelo, el lenguaje del corazón, tal como la ve Bill, etc. Pero creo que hasta ahorita no hemos perdido la esencia, de lo que estas líneas tratan de transmitir respecto a ese fenómeno grandioso, de ese método por muchos llamado sencillo programa de recuperación, por medio del cual un ser como yo muerto en vida puede retornar a la vida y a la salud, adoptando estos principios de recuperación. Quisiera leer esto ahorita que tengo un poco de tiempo. Aquí estoy checando mi tiempo. Igual si me paso, denme una señal, por favor. Esta parte del libro a mí se me hizo muy importante, para mí muy ilustrativa, donde dice lo que la medicina decía o dice acerca del alcohólico, pero también la religión. Cómo cada ciencia o institución por separado dicen algo tan similar y solamente hay como no coinciden en solamente una cosa, y ahorita lo vamos a ver. Pero yo leyendo esto me di cuenta también de dónde viene nuestro bendito programa de recuperación. Fíjense lo que dice acá, se los comparto. Dice: por lo que nosotros en Alcohólicos Anónimos se refiere, estos principios que ahora usamos todos los días muestran una similitud sorprendente. Permítasenos comparar brevemente lo que en un modo general la medicina y la religión dicen del alcohólico. Dice la medicina: el alcohólico necesita un cambio de personalidad. Es bueno hacer esta anotación, que cuando aquí dice la palabra medicina, se está refiriendo específicamente a la psiquiatría. Porque luego también hay esta confusión y este debate de cómo es que Alcohólicos Anónimos dicen que tiene lo mejor de la medicina. Sí, mi cabrón. Respecto a principios de la psiquiatría que probaron que funcionan, ¿sí? Es ciencia médica. No se refiere a la medicina en general, obviamente. Se refiere específicamente a la psiquiatría. Y luego dice, de esto mismo que dice la religión, que el alcohólico necesita un cambio profundo, un despertar espiritual. Eso como punto número 1. Y luego dice el 2, en la medicina, el paciente debe ser analizado y debe llevar a cabo una completa y honesta catarsis mental. Por eso en nuestros grupos existe la palabra catarsis, y la herramienta catarsis, y algunos de nuestros pasos es catarsis y análisis de la personalidad. No nos olvidemos de cuarto y quinto paso, por ejemplo, ¿no? Y de esto mismo que dice la religión, que el alcohólico debe hacer examen de conciencia y confesarse, o un inventario moral y una franca discusión. Luego que dice la medicina en el apartado número 3, graves defectos de la personalidad deben ser eliminados a través del exacto conocimiento de sí mismo y un reajuste sincero de la realidad. Y de esto mismo que dice la religión, los defectos de carácter o pecados pueden ser eliminados, adquiriendo más honestidad, humildad, tolerancia, generosidad y amor, eliminando el egoísmo. En el punto 4 dice, la medicina dice, el alcohólico neurótico se retira de la vida. Es el retrato mismo de la angustia, y la anormal autopreocupación se aleja del rebaño humano. A lo que la religión dice de esto mismo, el problema básico del alcohólico es la preocupación por sí mismo, lleno de terror y egocentrismo. Ha olvidado el concepto de la hermandad entre los hombres. Yo les compartí hace rato que no siempre fue así. Yo, sin nunca haber sido un bebedor social u ocasional, siempre desde la primera vez que bebí fue para emborracharme, con guacareada y laguna mental. Desde la primera vez yo no pasé por ninguna etapa prealcohólica, directo a la crítica, mi cabrón. Bueno, pero
no era solo esto, ni era diario, ni estaba completamente aislado de la sociedad. Sin embargo, años después, así fue digamos que el desenlace casi fatal de mi consumo alcohólico. Solo, aislado, retirado, introvertido, en una profunda concentración en mí mismo y encerrado literalmente, ¿eh? Me daba por encerrarme en cuartuchos de hotel y ahí se me iban las semanas y los meses. Y mientras, fuera de ahí, el mundo girando intrascendente. Y muchas veces, la mayoría de mi familia sin saber de mí. Otra vez perdido este cabo. Ya sabían, quizás no dónde andaba, pero sí cómo andaba. Hasta que de algún hospital, pues iba a dar al hospital invariablemente, ¿no? Y era como se enteraban de mí. Dice acá, me llegó esto por lo de haberse olvidado de la hermandad entre los hombres, ¿no? Y vivir en egocentrismo, es decir, reconcentrado en mí mismo, en mi propio mundo, ¿no? Un mundo de terror, por cierto. Dice aquí el apartado 5. El alcohólico debe encontrar un nuevo interés dominante en su vida. Debe volver al rebaño humano. Debe encontrar una ocupación interesante. Pertenecer a clubes, partidos políticos, tener actividades sociales o encontrar un hobby que llenen su vida en lugar del alcohol. Recuerden que estamos leyendo puntos de vista de la psiquiatría. Pero ¿a poco no se parecen mucho a conceptos de la recuperación? Ahorita vamos a ver en qué encajan, en qué se vinculan a la perfección, para así darte el tan ansiado resultado que es la recuperación, salvar la vida, salir del infierno. No sé si en sus grupos han escuchado esto, cuando en la bienvenida le decimos al recién llegado en la bienvenida, no te vamos a abrir las puertas del cielo para que entres, pero sí las del infierno para que salgas. Así es que agárrate, porque aquí te estamos dando la mano, ¿verdad? Y ya finalmente dice aquí lo de qué dice la religión en este sentido. El alcohólico debe aprender el poder curativo de un nuevo afecto, el servir a los hombres y a Dios. Debe perder su vida para encontrarla. Debe unirse a su iglesia, buscar el olvido del yo, lo que en el grupo llamaríamos el desinflamiento del ego. ¿Sí les suena esa expresión? La propiedad efectiva de nuestro programa para reducir ese ego que creció anormalmente, que se deformó terriblemente y que a su vez trajo terribles consecuencias para la vida del alcohólico, no solo por su consumo anormal de alcohol y drogas, sino también por una actitud completamente egoísta, egonarcisista. El día de hoy está de moda esa palabra, ¿no? El narcisismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo estoy recibiendo muchas perlas, espero que ustedes también. Y finalmente dice aquí, porque la fe sin obras es letra muerta. Yo hago una pausa de la lectura, no se trata todo de lectura, esto fue una de las conferencias de Bill W. Pero qué sencilla, me parece a mí, qué sencilla forma de presentarse ante un auditorio de psiquiatras y de expertos en la salud mental con esta información. Creo que es igual de sencillo o más sencillo debiera ser en nuestros propios grupos y sin adoptar actitudes de conferencista o de predicador. Creo que entre nosotros podemos transmitirnos con mucha eficacia esta información y que el que la está recibiendo obviamente tenga la suficiente apertura de mente, ¿no? Lo dice nuestro segundo paso, ¿no? No tienes que estar de acuerdo con todo esto. ¿Qué te sugerimos? Mente abierta. Lo del huevo gallina, ¿se acuerdan? Lo del juego este de huevo gallina. No te sigas preocupando, ¿qué fue primero? Si el huevo o la gallina. Dedícate a practicar tu programa con todo el entusiasmo del que seas capaz. Literalmente. Así lo dice. ¿Lo ven cómo se graba la información? Información salva vidas. Tarde o temprano esto brota del inconsciente, del corazón, que es donde se graba todo esto.
para poder llevar estos mensajes poderosos, venidos, ya sabemos de quién, para llegar al corazón, primero a la mente del alcohólico, al cerebro embotado, al cerebro hinchado, a la mente que todo lo distorsionó en su locura alcohólica, en sus giras inacabables, como en mi caso, y eran giras reales, giras artísticas, les decía yo, las famosas fugas geográficas, ¿no? Pero volviendo al punto que les comentaba, primero a la mente del alcohólico, y para eso está hecha nuestra terapia. Cada junta, cada reunión, y no me importa cuántas, yo llegué a un bendito grupo donde había 8 juntas diarias, compañeros. Sé que en la mayoría de los grupos no es así, es una reunión, y a veces no es diario, o 2 o 3 al día, todo depende, hay muchas corrientes, muchas formas de hacerlo, eso es lo de menos. Lo importante es cubrir la necesidad, mientras se cumpla el requisito, querer dejar de beber, tener el deseo, aunque sea mínimo, pero si es de corazón, vale mucho. Yo no tenía un gran deseo por dejar de beber, pero el que tenía era sincero, y por mínimo que fuera, fue lo que me puso en marcha. Y una vez cruzado el umbral al interior de ese grupo, donde me dijeron que me estaban esperando, yo dije, pinches locos, ni me conocen, ¿cómo que me estaban esperando? Y luego me aplaudieron como si hubiera hecho una hazaña, y yo iba bien pedo todavía. Medio recuerdo esa junta de bienvenida, bendita junta de bienvenida, donde sucedió el milagro. Fíjense, me acuerdo que me decían esto de, aquí te vamos a cambiar tu botella de alcohol por una taza de té o por una taza de café. Ya lo habían hecho y yo ni cuenta me di. Obviamente ya luego viene toda esa parte de yo también cortar mi historia, de dónde venía, ¿no? De lo que fui capaz por conseguir un trago de alcohol, los lugares en los que estuve, cárceles, hospitales, por consecuencia de borracheras, trágicas consecuencias en ocasiones. No es el caso entrar en detalles, ¿para qué los asusto? ¿Para qué los aburro? Pero dense una idea. No vas a dar una prisión o a un hospital por algo lindo. Algo cabrón debió pasar. Y cuando escuché ya un poco más lúcido de mi mente, porque yo llegué muy tomado a esa primera junta, pude ir comprendiendo poco a poco qué chingados me pasaba y qué chingados podía hacer para salir de ahí, con ayuda. Y ahí va los 3 pilares. Los 3 pilares. El éxito de la recuperación de los alcohólicos desde hace casi 100 años. Y Dios mediante, por 100 o 1000 más. Que así sea. Principios probados de la medicina. Lo mejor de la ciencia médica. Aquí está nuestro programa. En nuestros 12 pasos tenemos lo mejor en terapia psiquiátrica y lo mejor en principios espirituales. Si no, no tendríamos un paso 3, un 11, un 12. Por ahí se dice que el programa es 100% espiritual. Yo hasta que leí esto me di cuenta de que no es 100% espiritual. Y eso no tiene nada de malo. Qué bueno que no es solo religión o espiritualidad. Son las dos. Poder científico y poder espiritual, pero la más importante, la experiencia de los alcohólicos. El poderme vincular con otro, como un alma gemela, el puente de comprensión, el sentirme a gusto delante del padrino, contándole 1 y 1000 chingaderas por las que yo pasé, cosas que ni a un sacerdote le había dicho, en confianza, a un padrino discreto, a un padrino cuerdo, un padrino amoroso, y arriba a bordo de una tribuna, ¿no? ¿Qué tal la tribuna en aquellos primeros años? Así como al principio no sabía qué decir, muy cohibido, no me sabía expresar, o no sabía expresar lo que me pasaba, puro llorar, y ya era una forma de expresar, ¿no? Llorar. Y imagínense 1:30 llorando en una tribuna, porque en esos grupos había tolerancia, no era de 15 minutos, cabrón.
Era tribuna libre y di lo que quieras, lo que te llegue, cabrón. Pero no te vayas, con tal de que te quedes. Miéntanos la madre, si te caemos mal, pero ponte bien. Así es como a mí me recibieron en ese grupo. No digo que sea lo único ni lo mejor, pero es lo que yo conocí. Y es lo que a mí me sirvió. Y es lo que a mí me ayudó. Pero el plato fuerte no era eso todavía. El plato fuerte de la recuperación para mí han sido y son los principios de estos de los que Bill Wilson habló con la ciencia médica y que luego él mismo como coautor y otros muchas docenas de alcohólicos le dan vida a lo que conocemos como el libro grande de Alcohólicos Anónimos, que ahora se difunde por todo el mundo, por millares, quizás por millones. Fíjense, aquí da unas estadísticas, Bill, de cómo era en ese tiempo. Como todavía tengo un poquito de tiempo, permítanme 5 minutitos para ir haciendo mi cierre, para ir a ver si hay preguntas o comentarios de ustedes, la retroalimentación. El buen Bill por aquí hace comparte unas estadísticas con los profesionales de la salud. Por aquí, ténganme poquita tolerancia. Por aquí lo señalé. Fíjense. Dice, según estadísticas, y hablamos de aquellos años, ¿no? De 1949. Nuestras cifras totales son las siguientes. La Sociedad de Alcohólicos Anónimos, con 14 años de existencia, tiene aproximadamente 80,000 miembros con 14 años. En 3,000 grupos. Hemos entrado a 30 naciones. Hoy hay más de 170 países, hoy en día. Y millones de miembros. También aquí lo especifica en un asterisco, ¿no? Pero dice, hemos entrado a 30 naciones y territorios. Y luego dice acá, por nuestras ocupaciones representamos todos los grupos sociales, culturales, etc. En América, por afiliación religiosa, somos 40% católicos, protestantes nominales y activos, muchos exagnósticos y unos pocos judíos componen el resto de nuestros miembros, de un 10 a un 15%. Son mujeres. Luego dice, de los alcohólicos que se quedan, aquí es el punto al que quería llegar. Y con esto voy a ir cerrando un poco mi compartimiento. De los alcohólicos que se quedan con nosotros y realmente tratan de aplicar el programa, ojo con esto, el 50% llega a la sobriedad. La mitad, cabrón. De los que realmente aplican el programa. Aquí no dice los mediocres, ¿verdad? Y no es adjetivo, ni es hablar mal de nadie. Cada quien tenemos nuestra capacidad, ¿ok? Dice, 50% llega a la sobriedad inmediatamente y la conserva un 25%. La conserva, punto. Un 25% alcanza la sobriedad después de una o varias recaídas, el 25%. Y el resto experimenta notables mejoras. Aquí lo voy a dejar porque trae muchos más datos. No es el caso hacer esto tan técnico. A mí me encanta, pero no sé a ustedes, no los conozco. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora? No la exposición, sino el compartimiento, la información. Si me hubieran invitado a contar mi caso personal, pues en eso me hubiera enfocado, en mi propio caso, pero me invitaron con un folleto y aquí estoy compartiendo mi experiencia al estudiarlo y lo que a mí me deja, que es algo maravilloso, mucha esperanza y mucha luz. Pero aquí hay un dato interesante y con eso concluyo, porque a veces hay las dudas de por qué no se quedan en los grupos, y por qué vienen, y por qué se van, y por qué esto, y por qué el otro. Muchas veces le echamos la culpa a la misma persona, tristemente, que no es su momento, que no estaba preparado, que la chingada. Hay hasta una estadística, a mí esta estadística nunca me gustó, sacada de no sé dónde, del culo de un borracho activo o de un borracho seco. Decían que de 100 alcohólicos, solo uno se quedaba, de los que llegaban al grupo, y que a veces ese uno se iba. No mames, aquí dice que es la mitad. Pero, ¿cuál mitad? Lo releo.
de los alcohólicos que se quedan y realmente tratan de aplicar el programa. Y aquí una gran responsabilidad para los que ya estamos en el grupo. ¿Qué calidad de mensaje le estamos transmitiendo al nuevo miembro? ¿Le estamos transmitiendo fuerza o qué le estamos transmitiendo? ¿Dudas? ¿Cómo estamos nosotros mismos en nuestro proceso de recuperación? ¿Transmitimos fe o temor? ¿Seguridad o cobardía? Mucho trabajo hay que hacer al respecto. Me refiero trabajo como grupo. Porque, ¿saben? Si hay una estadística de los que se deben de quedar. De cada 10, 5. Si el grupo está haciendo bien su trabajo. Pues con esto concluyo mi compartimiento. Muchas gracias por invitarme. Nuevamente felicidades por su aniversario. Si me vuelven a invitar, pues por aquí estaremos nuevamente con otro tema, el que Dios disponga. Y un gusto volver a saludarles y aquí estoy para escucharlos. Muchas gracias.